constante. Aguacate, orgullo de nuestra región del campo. Y bueno. Se juntan los expertos en el aguacate, 22 nos vemos a debatir. En Uruapan, la tierra del sabor, todos listos para compartir. Cosechas llenas de esperanza y un futuro que siempre... Creo que ahora sí ya me toca ir. Miren, en el caso de la ponencia que me comprometí con Paleo, después es que yo tengo experiencia en manejo de suelo, nutrición, plagas y enfermedades. Me dediqué muchísimos años al tema de elaboración de insumos artesanales en las unidades de producción, envío plaguicidas para utilizarlos en las fincas, porque yo estoy peleado con los insumos externos, es decir, para hacer agricultura ecológica debemos de hacer el máximo de uso de los recursos naturales de la región y de las unidades de producción, de las parcelas donde nosotros producimos orgánicos. Si nosotros estamos comprando y dependiendo constantemente de insumos comerciales, pues eso no es ecológico, ¿sí? Entonces me permití hacerles una presentación legal, que es la parte más aburrida, porque nos hemos encontrado en el mercado que hay muchos productos fraudulentos, sin registro. Entonces, tenemos la obligación de solicitarle a la persona que nos vende insumos comerciales que nos presente por lo menos lo que dice la Ley Federal de Sanidad Vegetal y lo que dice COFEPRIS. Es decir, en la Ley Federal de Sanidad Vegetal se establece que si alguien va a vender un insumo, lo que me digan, algas marinas o tricoderma, ¿sí? Por ejemplo, o Bioveria o Metarrhizium, ellos deben de tener obligadamente un registro sanitario. Ese registro sanitario es el resultado final de todo un proceso de evaluación de su insumo por diferentes instituciones. Entonces, se hace un estudio de efectividad biológica del insumo. Ese estudio lo hacen generalmente instituciones de educación superior que están en el área, como el INIFAP. Entonces, alguien produce un insumo, quiere vender, tiene que correr un estudio de efectividad biológica, ¿sí?, de ese insumo, en los cultivos que pretende comercializar ese insumo, ¿sí? Entonces ahí empieza. El siguiente trámite es con medio ambiente, y medio ambiente evalúa que ese insumo no tiene impacto en la salud humana, en el medio ambiente, ni en la biodiversidad. Y entonces es otro trámite. Y finalmente, la COFEPRIS solicita todo ese dossier, toda esa información, lo evalúa y puede emitir ya el registro sanitario, que es el registro que ven, que dice RSCO, número tanto. Por último, los lineamientos de operación orgánica, que son los que rigen la producción en México, agrícola, pecuaria, apícola, toda, agricultura ecológica, todo está contemplado, también contempla esto, ¿sí? Para utilizarse los insumos en México, la Senacica está elaborando listas de insumos comerciales. Y lo primero que solicita Senacica, desde luego, es el registro sanitario del promovente, del que dice: quiero que mi insumo, aun cuando se vende en mercado convencional, también se venda en mercado orgánico. Y entonces, Senacica es la responsable de evaluar que ese insumo cumple con la regulación orgánica y lo enlista. No sé cómo van las listas, si está Vero aquí, pero en la página de Senacica tiene que haber listas de insumos comerciales aprobados para agricultura orgánica. Entonces, es el apartado legal, lo pueden checar en el sitio, ¿sí?, donde dice Diputados Web. Ahí, en sus memorias, con un clic, pueden consultar la NOM Fito 2000, que es la que regula los estudios de efectividad biológica. Bueno, de manera general, todo lo que se vende en agricultura orgánica, ¿sí?, está clasificado en estos 4 grupos, es decir, insumos bioquímicos,
microbianos, botánicos y misceláneos. Y de esos vamos a ver un ejemplo, sobre todo de fertilizantes para suelo, y va a ser un guión. Me comprometí a hacer un guión para que ustedes elaboren en finca productos artesanales que cumplen con la inocuidad y que cumplen con la regulación. Entonces, yo me dediqué a eso toda mi vida, a elaborar insumos, pero no insumos para venta, insumos para que los productores sean capaces de producirlos en finca y resolver los problemas de nutrición, plagas y enfermedades. Esa ha sido mi tarea. El caso de otros insumos no están ahí. Desde luego los insumos químicos están ahí también regulados, pero nosotros no los vamos a utilizar nunca. Los que quieran checar y ampliar más el tema, hay dos vínculos. Ahí en su memoria les dan un clic a cada vínculo y los envía a información sobre el tema. Bueno, lo que les comentaba leí hacia atrás. Voy a omitir muchos aspectos legales que ustedes pueden consultar en esos vínculos. Ya les están los vínculos, les dan clic, pueden ampliar, ¿sí? Y vamos a irnos a la elaboración de insumos artesanales rápidamente, porque tenemos 30 minutos y creo que ya llevo 10, ¿no? 20. No, pues no vamos a alcanzar. Bueno, en el caso de este tipo de insumo es muy común que lo utilizan muchos productores. Estos insumos nosotros los hacíamos en 2004 con un productor de Caracha, una batería de biodigestores que son muy sencillos, que inicialmente esos biodigestores, antes de que llegara Jairo Restrepo, pues nosotros ya estábamos trabajando. Son reactores, finalmente, donde nosotros introducimos cosas y luego al final a veces no sabemos ni qué obtenemos. Entonces es importante saber qué es lo que uno busca. Estos son los famosos violes. En términos generales siempre hay que describir qué sustancias, materiales y métodos estamos utilizando. Entonces ahí está de manera general estiércol fresco, melaza, suero de leche, levadura, sales minerales y microelementos en forma de sales permitidas bajo restricción. Las sales generalmente son sulfato de zinc, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, boro, calcio, etc. Perdón. Si me escuchan con una tosedera, discúlpenme, pero estoy saliendo de una gripe. Bueno, en este caso, cuando metemos esto de digestión, que es un proceso de 45 días, un digestor anaeróbico totalmente cerrado, con una válvula tipo botella, donde generalmente salen burbujas de CO2, que es producto de respiración de microorganismos que están haciendo los procesos, tanto de fermentación como otros tipos. En este tipo, al meter estiércol, si nosotros en un digestor metemos estiércol, los estiércoles están regulados para uso en suelo. No se puede aplicar foliarmente este producto, ni se debe, porque entonces se está violando una restricción, tanto en el Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos, el NOP, como a la regulación mexicana. Sí, a suelo, ¿sí? Y generalmente, como lleva un estiércol, si nosotros no tenemos un análisis de inocuidad de esos lotes, debemos de aplicarlo 3 meses antes de cosecha. Así está estipulado en la regulación. O sea, todos los que son productores orgánicos lo saben. Bueno. Bien, ¿qué obtenemos en un biofermento? En este caso que se usa estiércol, porque podemos utilizar solamente vegetales. Es decir, si nosotros metemos en digestión leguminosas, alfalfa, por ejemplo, y no hay estiércol, entonces el producto, previo análisis de inocuidad de que no tiene patógenos de riesgo para la salud humana, entonces se podría utilizar a foliar, siempre y cuando no lleve estiércol. ¿Sí? Son vegetales, no habría problema. Pero en este caso, con estiércol, lo que sucede ahí al interior de ese proceso de digestión es que intervienen diferentes microorganismos, no solamente la levadura, que es parte de los ingredientes iniciales que se meten en el digestor. La levadura es Saccharomyces, la utilizamos mucho en fermentos de cerveza en todos lados. Ok, se producen diferentes ácidos, pero al interior
En el estiércol hay una cantidad enorme de microbios, bacterias que producen diferentes ácidos que ya van en el inóculo del estiércol y que quedan dentro y que también hacen un proceso de digestión en este caso de la materia orgánica que metemos, y en ese proceso de digestión generan diferentes sustancias. Esas sustancias se llaman metabolitos secundarios. Generalmente son ácidos. Ácidos como el láctico, propiónico. Láctico porque a veces se mete leche y si hay leche, generalmente vamos a tener lactobacillus, que es una bacteria que produce ácido láctico. Entonces, propiónico, butírico, endorbutílico, acético, etc. Todos esos ácidos secuestran cationes. ¿Qué quiere decir eso? Cationes son los que tienen carga positiva, como el magnesio, el manganeso, el hierro, el zinc, que son sales que antes ya se metieron en el digestor, ¿sí? Entonces, pues sí sucede que obtenemos ahí no propiamente quelatos, pero sí hay secuestración de esos y se hacen más biodisponibles cuando los aplicamos a suelo, o en el caso que no utilicemos estiércol sino leguminosas digeridas, podríamos aplicarlos a follaje, perdón. Y lo otro final, los riesgos biológicos siempre hay que contemplarlos, ¿sí? Hay que tener análisis. Con eso demostramos que es inocuo para las buenas prácticas agrícolas y además es obligatorio, ¿sí? Bien, también podemos obtener proteínas de ese digestor. En digestores donde nosotros usamos una digestión. Una digestión, cuando metemos vegetales ricos en proteína, que son generalmente leguminosas, obtenemos nosotros en ese proceso, esa fermentación, lo que hace en realidad es una hidrólisis de proteínas. Es un rompimiento que se ocasiona de las diferentes proteínas que tienen los vegetales, y ese rompimiento de proteínas sucede que son cadenas de aminoácidos o aminoácidos libres. Y los aminoácidos nos sirven para formular, en fin, si obtenemos aminoácidos podemos formular con zinc, boro, calcio, magnesio, manganeso, hierro, etcétera, ¿sí? Los aminoácidos sí pueden quelatar. Y entonces con aminoácidos podemos hacer llegar de una manera más eficiente los nutrientes en aplicaciones a follaje, en aplicaciones a suelo. Este es un proceso simple este ya es una hidrólisis de proteínas vegetales, ¿sí? Sin estiércol. Este producto final de un digestor se fermenta a los 45 días, se filtra, se hace un tratamiento alcalino. ¿Con qué? Con lo que esté permitido en los listados. En los listados tenemos permitido el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es alcalino, es cáustico, y hace que precipite todo esto, como lo ven, donde dice tratamiento alcalino, y se separa, flocula. Abajo tenemos materia orgánica más pesada y el suero sobrenadante, generalmente son ácidos en el suero sobrenadante, y abajo tenemos materia orgánica más proteínas. A ese le podemos dar un tratamiento siguiente, otra vez con sustancias permitidas, ácido cítrico, es el que usamos. El ácido cítrico se produce de fermentación de aspergilos, otro proceso de fermentación pero industrial. Entonces el ácido cítrico se aplica y nosotros volvemos a ser transparente, a terminar el proceso. Y tenemos como la parte que dice tratamiento ácido, con ácido cítrico, los porcentajes, cuánto metemos en cada uno de ellos. Bueno, eso va a quedar al final en un guión. No voy a alcanzar a tenerles todo un guión, pero el guión lo envié, guión para elaboración de los insumos. Entonces ese guión debe quedar adjunto a las memorias para que sea consultado. Sí, les voy a poner nada más unos cuantos ejemplos. Entonces en el guión, que ya son recetas, pero recetas con las cuales hubo bastante trabajo de investigación, desarrollo hasta llegar a eso, ¿sí? Entonces ese guión ahí va. Es para que ustedes puedan hacer, hay más o menos unos 15 insumos que pueden elaborar en finca.
entre fertilizantes y bioplaguicidas, que en bioplaguicidas entran todos, insecticidas, fungicidas, bactericidas, etc. Entonces, lo van a tener al final en un guión adjunto, no lo vamos a alcanzar a ver. Este es el proceso, este es un ejemplo. Esta planta es muy común aquí en la meseta purépecha, ¿sí? Es interesante porque es alto en proteína y esta es la recetita, ¿sí? No me voy a entretener mucho en las recetas, las van a tener ustedes ahí, ¿sí? ¿Qué hacemos en todo el proceso? Es otra vez un proceso de digestión anaeróbica usando digestores, pero sin estiércol, de tal manera que este producto final sí podamos utilizarlo en aplicaciones foliares. Bien, esto es una foto en la meseta purépecha de hace muchos años, y ahí suceden cosas curiosas. Nosotros hicimos un biofertilizante líquido a partir de lupinus, que es la planta que vimos anteriormente. Hicimos las aplicaciones foliares con sales permitidas y nos encontramos que es un excelente insecticida. Después indagamos los componentes y alcaloides y flavonas que contiene, y recuerdo que hace 3 años el IPN sacó una patente para combatir el mosquito del dengue utilizando esta planta, pero nosotros en 2004 pues ya la estamos utilizando para doble propósito, como fertilizante foliar y como insecticida. De hecho, no es directamente insecticida, no mata directo, es antialimentario, ¿sí? Antialimentario quiere decir que queda en la hoja, llegan las larvitas, los gusanitos comen y les genera problemas estomacales, pierden el apetito totalmente, ya no comen, se paralizan y mueren por desecamiento, como lo vemos ahí. Quedan secos las hojas. Eso es ya también una resultante accidental de este trabajo. Y desde luego nosotros debemos de saber qué es lo que obtenemos al final, es decir, un análisis de laboratorio, es decir, como fertilizante, qué contenidos tenemos. Ahí lo pueden ver, dice 4 de septiembre del 04. Estos son trabajos ya viejitos, pero siguen siendo vigentes. Bueno, viejito igual que yo, y todavía sigo siendo semivigente, ya me resucitó aquí el profesor. Bien, vamos a ir a extractos botánicos. Caso de extractos botánicos, el que vimos anteriormente no fue extracto botánico, ¿sí? Fue un fermento de lupinus, de una leguminosa. Ahora vamos a extractos. Los extractos generalmente permitidos en la agricultura orgánica son en base a agua, se llaman acuosos. En alcohol, extractos alcohólicos, alcohol más agua, hidroalcohólicos y oleosos en aceite, ¿sí? Yo utilizo mucho y me gustan mucho los extractos oleosos en aceite por sí mismo. Los aceites tienen efecto insecticida. Entonces, un extracto oleoso, además de los ingredientes botánicos que podemos extraer de una planta, pues es doblemente insecticida. Y si agregamos un jabón potásico, triplemente insecticida. Y si agregamos diatomita, que son algas fósiles que podemos micronizar, pues podemos hacer 4 veces. Es decir, podemos jugar con todo lo que tenemos al alcance, ¿sí? Ojo, el insumo no es el primer frente de batalla, porque luego la gente se dedica a prometer insumos. El primer frente de batalla tiene que ver con la exposición anterior. Ya nomás me quedan 5 minutos. En 5 minutos vamos a echar unos brincos. Estos son otros ejemplos de extractos botánicos y lo que se obtiene en emulsión. Es decir, el aceite no se mezcla con agua, hay que emulsionar el aceite. Y para emulsionar el aceite generalmente tenemos adherentes y surfactantes en la lista 4A o 4B de la Agencia de Protección Ambiental, que es la que se utiliza aquí en México. Hay muchos surfactantes, pero el más común y yo el que recomiendo es jabón potásico.
También el carbón potásico va a la receta de cómo hacerlo en finca a partir de aceites vegetales. Bueno, esto es, miren, cantidades pequeñas, 4 litros por hectárea, sí, pero ya son emulsionados, ¿sí? A partir de extracciones, aceite, ¿sí? Activos botánicos, entonces ya es doblemente insecticida, más carbón potásico. Quiero nada más presentarles rápidamente cómo se extraen los ácidos húmicos que se venden de manera comercial. Ahí también lo tienen en su guía, que va a quedar adjunto. Los ácidos húmicos, las extracciones de las cuales extrae el mayor porcentaje es a partir de leonardita, que es un carbón blando que generalmente encontramos en la zona minera del país, de superficie, a diferencia de los carbones duros que están más abajo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer básicamente un tratamiento alcalino a la leonardita. La leonardita es de mina, viene bruto, trae arcillas, trae piedrecillas. Entonces, el tratamiento se hace con hidróxido de potasio, permitido en los listados, como álcali, ¿sí? Hacemos una mezcla bien simple, ahí lo van a ver ustedes en su guía, como hacer una mezcla para albañil con la que pegan ladrillo. Se deja secar esa mezcla tratada con hidróxido de potasio, generalmente el 10%, es decir, 10 kilos de hidróxido de potasio, generalmente para 90 kilos de leonardita, y obtenemos, hay una buena extracción de ácidos húmicos. El tema de la función de los ácidos húmicos en el suelo, básicamente los ácidos húmicos constituyen la base de la fertilidad de los suelos. Entonces, es una forma, pero no es la forma ecológica. Sin embargo, es permitida para casos de urgencias. Es decir, yo quiero eficientar la absorción de nutrientes, eficientar, pues no es un fertilizante, eficientar. Entonces puedo meter ácidos húmicos a suelo y la toma de nutrientes se incrementa enormemente. La elaboración es muy simple y podemos llegar hasta obtener ácidos fúlvicos. Los fúlvicos se utilizan en formulaciones foliares y los venden en forma de fulvatos de calcio, fulvatos de zinc, etcétera, que son excelentes también de forma foliar. ¿Cuánto me queda? Ok. Bueno, una vez que tratamos eso, ustedes lo van a ver ahí en su guión adjunto, van a ver que se obtienen ese carbón blando ya es soluble en agua y obtenemos una buena cantidad de ácidos húmicos. Podemos tratarlos, llevan un guión para obtener ácidos fúlvicos que se ven en amarillo ahí. Y desde luego hay que ver qué obtuvimos, porque las leonarditas son de diferentes calidades. Hay leonarditas de las cuales obtenemos más de 80% de ácidos húmicos o hasta 90%, algunas de importación, ¿sí? Y otras más malitas. En este caso, ese que hicimos, 36.73 de ácidos húmicos y 11.38 de fúlvicos. Entonces, necesitamos saberlo. Generalmente formulamos nutrientes también en ácidos húmicos para corregir deficiencias de boro, de zinc, de calcio. Y generalmente las formulaciones son al 18%. Si obtenemos nosotros uno que es 36, pues reducimos a la mitad esos ácidos húmicos en agua y ya podemos formular ahí sin ningún problema. Rápidamente, estos son de uso muy común y hay una cantidad industrial en la zona de Campeche, en el Caribe. Esta planta se llama Ascophyllum novum, sargazo. Entonces, se puede utilizar directamente como harina para fertilizante en suelo, desecada, deshidratada, o se pueden hacer hidrólisis. Las hidrólisis generalmente de este tipo de algas se hacen utilizando enzimas. No recomiendo aquí álcalis que son muy agresivos, sin embargo también se permiten utilizar álcalis para hidrolizar este tipo de algas. Este es un ejemplo, ¿sí? A partir de algas marinas, es una receta, y este es otro tipo de algas, pero estos son microalgas, incluso las venden como nutracéutico para personas que quieren algunos elementos. Esto es dietas veganas, pero también podemos nosotros reproducirlos en campo. Salí en tiempo.
ejemplos. O sea, yo me vine solamente con la intención de que tengan algunos ejemplos de que nosotros podemos elaborar en finca, ¿sí?, muchos insumos con la misma calidad que nos pide Senacica sin ningún problema, ¿sí?, y con los mismos requisitos que nos pide Estados Unidos, Canadá, Europa. Nada más es cuestión de manejo de inocuidad de nuestros productos. Muchas gracias. Se